Bueno, anoche el presidente de la República, Sebastián Piñera, realizó una cadena nacional para anunciar las nuevas medidas en torno a la contingencia que vive nuestro país debido al coronavirus y fundamentar también las razones de por qué se están tomando estas decisiones. Vamos a tomar contacto para conversar sobre esto con la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. Muchísimas gracias, ministra, por estar con nosotros y buen día. Muy buen día, Carla, gusto saludarle. A ver, dentro de toda esta fundamentación que hace el presidente ayer, hace también un anuncio que es que las clases presenciales no se van a retomar el 27 de abril. Esta es una preocupación para muchos papás y mamás que nos ven a esta hora. Pero la pregunta es si es prudente decir que se va a entrar con un plan gradual durante mayo, ministra, cuando todavía no ha llegado el pic y cuando no estamos en la época más dura del año, cuando circula el virus sincicial, la influenza, la parainfluenza. Los niños son transmisores de virus. Entonces muchos papás dicen, ¿cómo voy a mandar a mi hijo al colegio si después mi hijo va a estar en contacto con un adulto mayor, conmigo mismo? ¿No se puede descontrolar el número de contagios con una medida así? Sí, muy buen día y muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, sabemos de la angustia de muchas personas desde que partió el coronavirus el 3 de marzo recién pasado. Por supuesto que es un virus que no conocemos y por lo tanto vamos a tener que ir viendo cómo se comporta y cómo avanza efectivamente hacia el invierno. Y en ese contexto lo que ha planteado el presidente primero es que esta suspensión de clases con adelantamiento de vacaciones que estaba contemplado terminar el 27 de abril ya no es una fecha perentoria, sino que avanzamos hacia el mes de mayo para ver cómo se comporta el virus, cómo evoluciona la estimación que teníamos del pic de las últimas semanas de abril, primeras de mayo, que dicho sea de paso, tal cual como plantea el presidente, ha generado una suerte de estabilización en meseta de lo que es el aumento de los casos contagiados durante cada día y también una suerte de primera estabilización de los pacientes críticos, lo cual da los primeros indicios de que tal vez nosotros no vamos a tener un comportamiento similar a lo de otros países y por lo tanto vamos a tener que ir evaluando cuál es la circunstancia epidemiológica que estamos viviendo, pero también es cierto que dependiendo de esas condiciones sanitarias y con la recomendación del comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud, conversando por supuesto con los alcaldes, quienes son los sostenedores de la gran mayoría de los colegios municipales de nuestro país y obviamente donde están nuestros niños, y conversando también con las asociaciones de padres y apoderados, tenemos que ir viendo dónde esas condiciones sanitarias son lo suficientemente seguras para ir avanzando, para poder también ir disminuyendo las brechas de desigualdad que tenemos en nuestro país, Carla, porque es cierto de que hay algunos papás que van a tener condiciones con las cuales incluso perdiendo el año podrían decidir no enviar a sus hijos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el derecho preferente de los padres, pero también es cierto que hay otros papás que no tienen esas condiciones, donde necesitan muchas veces el lugar de la escuela no solamente para un tema de aprendizaje, sino que también para un tema de condiciones sociales, de condiciones de alimentación de los niños, para poder tener un lugar donde efectivamente los cuiden y aprendan mientras ellos pueden salir a trabajar. Son varias las condiciones en las cuales tenemos que hacer este análisis porque no tenemos lamentablemente condiciones igualitarias en todos los lugares y en ese sentido, cuidando obviamente las condiciones sanitarias, pensando en el aprendizaje de los niños, que ya sabemos que hay brechas impresionantes en materia de aprendizaje, niños que no tienen acceso a internet, niños que no tienen acceso a tablet o a computadores para poder tener este teleaprendizaje y por lo tanto tenemos que ir viendo cómo conjugar, por supuesto, primero el tema sanitario con también cómo Ministra, podemos ir retornando de a poco a clase. Claro, pero usted pone como base, yo entiendo perfectamente, me parece súper atendible ese argumento, pero usted pone como base, y me imagino que los papás también, el que haya medidas y condiciones sanitarias. Estaba leyendo algunas de las recomendaciones también de los expertos en esta materia. Ellos dicen no solo que el retorno debe ser escalonado, sino que en los colegios habría que evitar aglomeraciones. Tendría que haber una separación de 2 metros entre los pupitres o los puestos donde están los niños. Se tendría que usar mascarillas y hablan de una recomendación de 20 niños por curso. ¿Eso es algo que se puede hacer en Chile? O sea, nosotros sabemos, y estaba leyendo también al alcalde de Pirque, por ejemplo, que decía que como zona rural o con escuelas también rurales en ese punto había una situación compleja porque los niños se van en bus, por lo tanto todos juntos, y que hay 45 alumnos por sala. Sí, efectivamente, y es una realidad. Nosotros tenemos cursos que tienen 45 niños por sala, lo que usted plantea al respecto de los buses escolares que llevan a los niños, sobre todo en las comunas rurales, las aglomeraciones, ya sea en el transporte público u otro. Nosotros tenemos que generar un mecanismo gradual y escalonado de ingreso a clase. Eso lo tenemos que tener validado, obviamente, por el comité de expertos con las condiciones sanitarias, ya sea el uso de la mascarilla, el tema para poder acceder claramente a un lavado frecuente de manos, el uso del alcohol gel, la distancia entre pupitres,
semestre, y eso probablemente va a significar que tenemos que entrar primero a algunos grados, algunos cursos, vamos a tener que probablemente diferir horarios, como estamos hablando de un currículum básico, ya no vamos a estar hablando de un currículum máximo, probablemente el mínimo que nosotros tenemos que entregar a los niños, podamos generar, por ejemplo, media jornada, jornada de ingreso escalonado, menos niños ocupando la sala, por ejemplo, de la media, que no va a estar al mismo tiempo con la básica, y por lo tanto, en esa sala de media poder tener niños de básica y tener menos alumnos por clase. Esas son las figuras que nosotros vamos a tener que ser capaces de encontrar para entregarle, como usted muy bien dice, la seguridad a los padres de que enviando a sus niños al colegio van a estar protegidos, porque por supuesto que un papá que siente que su hijo va a estar desprotegido en ese colegio probablemente no lo va a enviar, pero nosotros lo que queremos es que sí lo envíe, que tenga esa certeza, y vamos a trabajar para que ese ingreso gradual, donde las condiciones sanitarias lo permitan, tenga obviamente una suerte de tranquilidad y de confianza de sus padres para que los envíen. Uno de los objetivos es que no se tensione a tal punto el sistema de salud que se pueda disparar el número de contagios y no haya cómo atender a las personas. Volviendo los niños a clases, no se genera un estrés demasiado alto sobre el sistema de salud, porque en un invierno normal en Chile tenemos complicaciones importantes en una época donde, insisto, los niños son los que principalmente transmiten los virus, como el virus sincicial, entre ellos mismos, que es muy grave, la influenza, la parainfluenza, la gripe y todas las itis de cualquier temporada, digamos, del año. Si a eso le sumamos el coronavirus, volviendo los niños a clases, ¿no está el riesgo de que nuestro sistema de salud no dé abasto durante el invierno, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos que ir monitoreando cuál es la situación epidemiológica de este año en particular, que es un año bien especial. Nosotros todos los años, como usted muy bien dice, tenemos otras enfermedades como el virus parainfluenza, influenza, el adenovirus, el sincicial, que afectan principalmente a nuestros niños. Pero si recordamos, por ejemplo, que el año 2009, el año de la pandemia de la influencia H1N1, donde claramente uno de los focos de contagio y que era de mayor riesgo eran nuestros niños, tanto así que este año nosotros tenemos la vacunación de la influenza hasta los 10 años en los niños, porque sigue siendo un grupo muy prioritario de riesgo. Ese año 2009 nosotros ni siquiera suspendimos clases, ni siquiera adelantamos vacaciones, y fuimos modelando un sistema que permitiera poder compatibilizar lo que es muy difícil en el invierno con nuestras clases. Esto es lo mismo que nosotros tenemos que ir viendo y modelando, viendo qué posibilidades tenemos de ir volviendo de a poco, de forma gradual, si las condiciones sanitarias lo permiten, para ir conjugando lo que se llama esta nueva normalidad. Lamentablemente el coronavirus no se va, el coronavirus no está 14 días, apagamos las ciudades, generamos una cuarentena total en el país y se acabó el virus. No, el coronavirus se va a quedar, todo lo que nosotros nos demoremos en encontrar, ya sea la vacuna o un tratamiento para este virus, significa que tenemos que empezar a hacer nuestra vida con una constante permanencia del coronavirus, como lo hacemos con sincicial, con influenza, con adenovirus y otros. Y esa estructuración, esa nueva fórmula de vida, de nueva normalidad, es lo que tenemos que ir construyendo entre todos para entender de que la vida lamentablemente no se puede apagar y después volver a aprender como una gran solución al coronavirus, que a ratos nos gustaría pensar que así es. Como no es así, tenemos que ir construyendo entre todos esta figura para permitir ir volviendo a lo que nunca va a ser la normalidad anterior, sino que esta nueva normalidad. Ministra, ¿qué le ha parecido la reacción que han tenido agrupaciones de funcionarios públicos después del llamado a volver a los puestos laborales? Por ejemplo, desde la ANEF ya se anuncia un recurso de protección y hay un llamado explícito a los trabajadores a no volver, e incluso a la posibilidad de que haya un paro. ¿Cómo reacciona el gobierno a esa disposición y, en este caso, no disposición de volver a los puestos de trabajo? Bueno, nosotros entendemos que dentro de un Estado de Derecho todas las agrupaciones tienen la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia y presentar los recursos que estimen pertinentes. No obstante, que nosotros creemos que esta es finalmente no entender bien lo que nosotros como gobierno estamos tratando de hacer. El gobierno central tiene más o menos 120.000 funcionarios, de los cuales queremos que paulatinamente y de forma muy gradual vaya volviendo al menos la mitad, en especial quienes son los funcionarios que tienen una labor que debe hacerse de forma presencial, porque es imposible realizarla de manera remota. Y en ese entendido, toda la gente que pueda realizar su trabajo de manera remota, aspiramos a que siga haciéndolo así, porque obviamente eso descongestiona el transporte público, descongestiona las oficinas, nos permite tener mejores condiciones sanitarias y no genera ningún impacto en la labor que tiene que realizar el Estado, porque lo están realizando en sus casas de buena manera. Pero hay otros funcionarios que son indispensables por la característica de su labor, que necesitamos que estén y que sobre todo estén
mire lo que le voy a decir en los momentos más duros de esta pandemia, porque cuando efectivamente las personas que son necesarias para atender, ya sea para entregar una pensión, ya sea para responder consultas, ya sea incluso el personal administrativo para entregar medicamentos, si no está el suficiente personal necesario para atender la demanda, que aumenta sin lugar a dudas en los momentos más difíciles de esta pandemia, ¿qué nos pasa? Las colas que vemos, las largas filas, las aglomeraciones, y eso pone finalmente también en peligro la salud de la ciudadanía y no es lo que queremos. Por lo tanto, tenemos que conjugar y dejando fuera, Carla, y en esto quiero ser extremadamente clara, dejando fuera todos nuestros funcionarios públicos que son mayores de edad, que tienen enfermedades crónicas, que son embarazadas, que tienen niños pequeños que no tienen dónde dejarlos, obviamente, o a quién dejarlo en el cuidado, porque los colegios y los jardines infantiles y salacuna no están funcionando, a quienes tienen bajo el mismo techo un adulto mayor vulnerable. Todas esas son miradas que nosotros vamos a tener a través de nuestros jefes de servicio para permitirles que sigan teletrabajando. Pero aquellos que tienen las condiciones y que es indispensable como buenos funcionarios públicos, como buenos servidores públicos, tal cual como lo hacen nuestras policías, nuestras Fuerzas Armadas, nuestros funcionarios de la salud, incluso funcionarios privados que nos han permitido generar las cuarentenas totales con un buen servicio de servicios básicos, de farmacias, de supermercados, etcétera, necesitamos que estén ahí para evitar las aglomeraciones, para atender a las personas más vulnerables, a los ciudadanos que requieren más que nunca del Estado. Ministra. Y que finalmente este es el principal rol que tenemos nosotros quienes trabajamos hoy día en el Estado central. Sí, ahora los trabajadores de estas agrupaciones, también otras personas, ayer la presidenta del Senado, otros parlamentarios también, la exministra de Salud, Elia Molina, decían que esto era exponer la salud de las personas y además se supo que el gobierno no había consultado esto con el Consejo de Expertos que asesora al gobierno. Muchos se preguntaron cómo una política así no se le consulta a quienes supuestamente saben desde el punto de vista sanitario. ¿No se está exponiendo la salud de los trabajadores con esta petición del retorno a sus puestos laborales? A ver, vuelvo a dar el contexto. Nosotros estamos pidiendo un retorno muy gradual por parte de los funcionarios. Esta semana tienen que volver los jefes de los tres niveles jerárquicos del Estado en el sentido de la jefatura. Ellos organizaron un plan bien estructurado, dejando de lado a todos quienes tenemos que proteger como funcionarios porque son vulnerables o no tienen las condiciones sanitarias para volver de forma presencial. Considerar a los presenciales que son indispensables para también cuidar la salud de los ciudadanos, principal objetivo del Estado de entregar los beneficios de buena manera, porque recordemos que todas las filas y aglomeraciones que se generan por no tener a los funcionarios que requerimos esencialmente atendiendo, también es un peligro sobre la población y tenemos responsabilidad nosotros como Estado de cumplir, de velar por la salud de los ciudadanos y la buena atención de ellos, porque hay cosas que no se pueden entregar por los privados y solo la entrega el Estado. Y en ese entendido, aquellos que tengan que volver, porque es extremadamente necesario y esencial para cuidar a la gente, para cumplir nuestro objetivo como funcionarios y servidores públicos, tenemos que darle las condiciones sanitarias, la mascarilla, la separación de lugares, los turnos, los horarios diferenciados para que no se aglomeren en el trabajo, etcétera. Y en ese sentido, transmitir de que todo lo que se pueda hacer como teletrabajo de manera remota, por ejemplo, el trabajo administrativo de papeles que no requiere efectivamente el labor presencial, por supuesto que queremos que lo sigan realizando así. Por eso, por ejemplo, la Contraloría puede mantener, a pesar de que nuestro instructivo no habla ni de la Contraloría, ni de la Fiscalía, ni ningún otro, porque son organismos autónomos, la Contraloría puede mantener el trabajo teleremoto porque no atiende público, ni entrega servicios, ni entrega beneficios, ni subsidios, ni paga pensiones, ni nada. Es completamente diferente la realidad y es por eso que ellos pueden mantener esa figura y nosotros en algunos aspectos esenciales del Estado, lamentablemente, requerimos el trabajo de nuestros funcionarios de manera presencial para cuidar a la ciudadanía, que finalmente es lo que nos tiene que motivar en estos momentos tan difíciles. Ministra, una última pregunta. Ayer hubo una polémica relevante en torno al ministro de Salud, Jaime Mañalich, por el tema de los ventiladores. Él en marzo había dicho que se estaba coordinando con el embajador de China el envío de ventiladores como una donación por parte de ese país. Ayer, al ser consultado el embajador por el diario La Tercera, dice que no tiene conocimiento de esta información. El ministro aclara que esa información él la coordinó con el embajador y que en realidad son otras vías por las que se van a internar esos ventiladores y que van a llegar. Pero el ministro también dice, como una forma de explicación, que es la prensa la que, aquí lo tengo, vende cosas en base a inventar mentiras. ¿Usted no cree que deja un manto de duda esto y que además en una crisis como esta, palabras como esas del ministro, que hoy día además
tiene una editorial en el diario La Tercera. ¿Son complejas? ¿Cuál es su opinión? Mire, dos temas. Lo primero, respecto del tema de los ventiladores, lo fundamental es que nosotros tengamos la cantidad de ventiladores necesarias para poder enfrentar una pandemia como esta y que toda aquella persona que lo requiera en su momento pueda acceder a eso, y para eso estamos trabajando muy duro. Como sabemos que hay una guerra de ventiladores en el mundo, esto lo más necesario es mantenerlos bajo cierta reserva, y la evaluación al respecto del MinSal es si van a llegar o no van a llegar los ventiladores, y eso lo vamos a poder evaluar en su momento. Y en ese sentido, al respecto de los ventiladores, yo lo mantendría así, porque la prudencia parece ser el mejor camino para que efectivamente podamos tener acceso a esos ventiladores, dada la guerra mundial que estamos teniendo de estos implementos tan esenciales. Sobre lo segundo, sobre la discusión al respecto del rol de la prensa, como gobierno del presidente Piñera, nosotros creemos que la prensa veraz, oportuna, que informa, es fundamental en momentos de pandemia. Nosotros agradecemos el trabajo que realiza la prensa libre, y en ese contexto nosotros creemos que cualquier cosa que genere una polémica, insisto, lo he dicho antes y lo voy a seguir manteniendo porque es la postura del gobierno del presidente Piñera, todo aquello que genere una polémica, que desvíe el foco del cuidado de la pandemia, de que la ciudadanía entienda hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para poder salir airosos de esta crisis tan grave de nuestro país en materia sanitaria y del mundo, por supuesto que no contribuye. Quiero ser muy clara y categórica: nuestro gobierno valora el trabajo que hace la prensa libre de manera veraz y oportuna, y esperamos que nos ayuden a entregar esa información que contribuye a que la ciudadanía entienda hacia dónde vamos y cómo superamos esta pandemia. ¿Se equivocó el ministro entonces en sus dichos? Nosotros creemos que cualquiera, yo, un alcalde, un ministro, el que sea, que desvíe el foco de lo realmente importante, finalmente no contribuye a poder enfrentar de buena manera la pandemia. Bien, pues ministra Rubilar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya bien. Muchísimas gracias.